Ok, siempre preguntamos a los niños, ¿quién fue el primer mártir cristiano? ¿Sabes ahora, Jerry, quién era el primer mártir cristiano? Esteban. Y la historia de Esteban se encuentra en Hechos capítulo 7, su defensa en particular. Entonces vamos a ver lo que podemos aprender. Pero para entender bien el asunto de Esteban, hay que entender las acusaciones que hicieron en contra de él. Porque en capítulo 7, Esteban da respuesta a las acusaciones de los judíos. Se puede resumir las acusaciones en dos. Ellos le acusaron de hablar palabras blasfemas en contra del templo. Tenían mucho orgullo en su templo. Decía versículo 14 de capítulo 6, decía Esteban que Jesús iba a destruir el templo. Y la segunda acusación, que él hablaba palabras blasfemas en contra de la ley, y explican en versículo 14 de capítulo 6 que iba a cambiar las costumbres de Moisés. Ahora, en su defensa, Esteban refuta estas acusaciones y hace algunos puntos más. No vamos a leer todo el capítulo, sería un poco difícil en 15 minutos, Jerry, pero sí queremos dar un resumen de la defensa de Esteban. En primer lugar, comienza hablando de las relaciones con Dios, con su pueblo, antes del templo y antes de la ley. Y el punto, la esencia del judaísmo, de la religión de Dios, precedió la ley y el templo. Luego comenzó a hablar de José. Habla mucho Esteban de las promesas de Dios. ¿Tuvieron que ver con el templo? No existía. ¿Tuvieron que ver las promesas de Dios con la ley? No existían en el tiempo de Abraham y de José. Y otro puntito que está haciendo con respecto a José. Dios envió a José para ayudar a su pueblo. ¿Y qué hicieron los hermanos de José con él? Le rechazaron. Ya está haciendo un punto para más tarde, Jerry. Y si se sigue en versículos 20 a 43, habla de Moisés y que la ley vino con Moisés por un punto. Al venir la ley y al venir el tabernáculo, ellos mismos representaban cambios al viejo sistema. Vamos a leer este versículo, Jerry, 49 y 50, porque tiene una buena aplicación para nosotros. Dice, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Una lección que muchos no entienden hoy en día. Algunos grupos religiosos dicen, vamos al templo, hablando de ir al local de reunión. Pero, ¿cuál es el templo de Dios hoy en día, Jerry? Los cristianos. ¿Verdad? Él mora entre nosotros y no en algún edificio construido con ladrillos. Ahora, llegamos a la parte fuerte del mensaje. Algunos dicen que hay humo saliendo de esta porción de la Biblia, porque Esteban va directamente a ellos y les dice, quienes están resistiendo al Espíritu Santo son ustedes son iguales que sus padres. Jerry, si puedes leer 51 a 53. Dice así, vosotros que sois duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin embargo, no la guardasteis. Muy fuerte. Pero Esteban lo está diciendo para despertarles a su mala situación espiritual.
A veces la verdad duele. Duele. ¿Qué sus antepasados habían hecho con José, enviado por Dios para ayudarles? Lo rechazaron. ¿Qué hicieron con Moisés? Lo mismo, rechazaron a Moisés. ¿Qué habían hecho sus antepasados con otros profetas que Dios les envió? También los rechazaron. Tenían una larga historia de resistir al Espíritu Santo. Sí, ¿y qué estaban haciendo con Jesucristo, enviado para ayudarles? Exactamente lo mismo. Ese es el punto de Esteban. Pero sí, vamos a leer 54 en adelante, Jerry. Dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ok, se llenaban de furor. Pero en ese momento Dios le dio a Esteban una visión de Jesucristo. Y él lo dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No solamente estaban enfadados, sino también dice que crujían los dientes. ¿Has visto a alguien así, tan enfadado, que hace así con los dientes? Enojados, y cuando él mencionó la visión de Cristo, eso fue el colmo. 57 y 58, Jerry. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ok. Dando grandes voces, un grito fuerte, taparon los oídos. Cuando alguien no quiere oír algo, hacen así. ¿Alguien te ha hecho así alguna vez, Jerry, cuando no quiere ni oír la verdad? Yo recuerdo una vez que estaba hablando con alguien de Barcelona acerca de la palabra de Dios. Y me dijo, se tapó los oídos y me dijo: no quiero oír eso, no quiero preocuparme. Bueno, muchos hoy en día no tapan los oídos en forma literal, pero simbólicamente tapan los oídos al mensaje de Cristo. No nos moleste con la verdad. Así estaban ellos, le agarraron, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Jerry, yo no puedo pensar en una forma más fea para morir que eso, si no es quizás con el fuego. Pero imagine, Jerry, los sonidos de las rocas dando en contra de los huesos, la sangre chorreando. Uno pensaría, no hay piedad aquí. Y yo pensaba durante años, Gardner, cuando leía este texto, que uno estaba lejos de la víctima, tirando las piedras, pero de lejos. Pero obviamente no estaban lejos porque guardaron dieron sus ropas, o pusieron sus ropas a los pies de Saulo, probablemente para que no se les salpicara la sangre. Ya nunca había pensado en eso. Sí. Saulo, como la mayor parte de ustedes saben, tenía otro nombre más tarde, era Pablo. Pero en ese entonces Saulo era enemigo de los cristianos, aborrecía a los cristianos y estaba diciendo como si fuera: dales, y no se preocupen por su ropa exterior, yo la guardo. Entonces, una muerte fea en un aspecto, pero una muerte bonita en otra. Vamos a leer 59 y 60 y no hagan caso a lo que puse ahí rápidamente Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ok, ahí al estar recibiendo las rocas, las cuales habrían roto las costillas y todo, él está orando ¿a quién en 59, Jerry? ¿A quién está suplicando? A Jesús. Una de las pocas oraciones en la Biblia dirigidas a Jesús. En Apocalipsis también Juan dijo: ven pronto Jesús. Pero estaba suplicando a Jesús. ¿Venganza? ¿O qué está pidiendo de Jesús en la última parte de 60? Perdón. Me hace pensar en Jesucristo, pidiendo misericordia para los que le mataban en forma tan injusta.
Este fue el espíritu que venció al imperio romano. Amor frente a la injusticia. Hoy en día, Jerry, a veces veo a las personas que lloran y se quejan mucho por las injusticias políticas o por las injusticias. Así no fue el espíritu de los primeros cristianos. En vez de quejarse, en vez de llorar, pidieron la misericordia de Dios para los que les trataban tan mal. Una cosa, habiendo dicho esto, durmió. La Biblia habla mucho de la muerte de los santos como dormir. Es que para Dios el resucitar a muertos es tan fácil como lo es para nosotros despertar a alguien de su sueño. Esteban durmió, no murió. Y así fue el concepto en el primer siglo. El primer mártir cristiano, Esteban. ¿Cuánto podemos aprender de él hoy en día, Jerry? Amén. Gracias por él. Esteban tenía dudas en cuanto a si Cristo se hubiera resucitado de entre los muertos. No tenía dudas. Ninguno de los primeros cristianos tenían dudas. O habían visto a Jesús vivo después de su muerte, o habían hablado con testigos oculares a su muerte. Entre Esteban, entre los apóstoles, no había dudas. Entre nosotros no debe haber dudas tampoco, Jerry. Amén. Gracias por escuchar este video. Y si está mirando en Facebook, esperamos volver en 5 minutos para dar otro mensaje. Dios les bendiga. Hasta la próxima.